Bienvenidos a un episodio más de Dermatología sin Censura, el podcast donde hablamos de piel, estética y dermatología sin filtros ni tabúes. Hoy tenemos un capítulo súper especial porque tengo la fortuna de tener no solo una paciente, sino una amiga que admiro, que adoro y que me ha enseñado mucho en la vida. Y de verdad te agradezco por estar en nuestro podcast. Dani. ¡Ay, qué emoción! Yo estoy más feliz, muy orgullosa de poder estar con ustedes. Son profesionales que admiro y especialmente a ti, Caro, que como lo dijiste, más que una relación de doctora-paciente, soy tu amiga, te valoro y te quiero mucho. Yo a ti, amiga. Bueno, Dani, vamos a empezar conociéndote y hablando un poco más pues de cómo eres y cuéntame cómo te describirías en este momento. Bueno, yo me describo como una mujer valiosa, valiente, una mujer que la vida le ha enseñado a ser fuerte y que cada día se siente como muy orgullosa de cada logro, porque a veces, aunque parezcan chiquitos, hay que celebrarlos en grande. Recientemente te vimos brillando en París con L'Oréal. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia y de tu representación de Colombia en París. Bueno, esta fue mi segunda salida en el desfile. Estoy demasiado feliz. Para mí ha sido un logro magnífico. Yo nunca me imaginé que iba a estar en una pasarela internacional tan importante. Tal vez si me voy a mi pasado, siempre me veía como, sí, reina, presentadora, pero me veía muy en mi país, o sea, me veía muy en Colombia. De hecho, cuando fui al Miss Universo, yo no quería ganar ese certamen. Yo quería simplemente tener la oportunidad de hacer algo muy bueno, pero regresar a brillar acá. Y bueno, perdí mi pierna y sin saberlo y sin imaginarlo me ha llevado a lugares donde ni siquiera me imaginé. Yo digo que tal vez si tuviera mis dos piernas naturales, esas que me regaló Papá Dios, tal vez no estaría donde estoy hoy. Entonces, perderla ha sido, de alguna manera, ha tenido unas recompensas muy bonitas. Y bueno, fue un gran desfile. La gente me quiere, me aplaudió mucho. Siempre salir es muy lindo porque el público me aplaude como si yo fuera la más importante de todo el desfile. Pero yo creo que es esa empatía y esa sensación de aplaudir una situación y una dificultad, una discapacidad que a pesar de todo me mantiene allí firme y me hace sentir viva. Yo, por mi parte, quiero decirte algo. Yo siento que, primero, mucho orgullo de que una colombiana como tú nos represente, porque eres todo lo que está bien en nuestro país. Una mujer íntegra, una mujer con valores, una mujer muy colombiana, que además ama todo de Colombia. Es que se pare en esa pasarela una mujer como tú, es como, yo siento que todo el corazón de todos los colombianos estaba que se explotaba. Estábamos demasiado felices y yo no siento que tú representes una discapacidad, siento que tú representas lo que es la palabra resiliencia en su contexto completo. Dani, nunca se me va a olvidar el día que volviste a mi consultorio cuando ya te había pasado lo que te había pasado y yo de verdad ese momento lo recuerdo como ayer. Tú llegaste y yo me puse a llorar y tú me dijiste no llores, yo tengo una oportunidad más y estoy viva y Dios me dio una oportunidad. Y cada día nos has enseñado a los colombianos, porque además tengo que decirlo, Dani, desde antes de eso siempre fue esa persona como optimista, como solucionadora. Yo te describo como esa persona que siempre veía lo positivo de algo o encontraba siempre una solución. Yo te decía, Dani, me acuerdo una vez que te habíamos hecho un procedimiento y habías quedado con una heridita aquí y tenía justamente, te habíamos hecho nanopore y tenía un momento importante, sí. Y yo estaba súper estresada. Ven, Dani, vamos a hacer esto, otro. Y tú dijiste, tranquila, bebé, yo ya me maquillé. Y estaba eso no se nota, aunque se notaba. Y en ese momento te conocí y dije, esta mujer siempre está solucionando, esta mujer no está armando nunca de un problema pequeño algo grande. Y creo que a ti no te llevó allá la discapacidad, a ti te llevó a esos lugares esa persona resiliente, esa persona que siempre busca solución ante los problemas y lo que tú tienes que proyectar en ese lugar es lo que hizo que tú llegaras donde tú estás llegando. Es de una dificultad,
tú volverlo algo absolutamente grande, inspirar a todo un país, inspirar a un mundo entero, es lo que hace que tú estés en una pasarela. Y a ti te aplaude, no porque tú estés discapacitada, sino porque tú te paras erguida, en alto, llevando a todo un país y representando demasiadas cosas cuando estás ahí. Entonces no te imaginas tú misma lo que tú alcanzas a inspirar a toda Colombia y al mundo entero. Y mira qué lindo eso que me dices, porque increíblemente desde que me levanto hasta que ya vuelvo a mi casa a dormir, lo que recibo son puros piropos, son palabras bonitas, gente que no me conoce y bueno, me conoce a través de mis redes, pero cuando me ve físicamente es como que te amo, se sienten súper cercanas a mí. Y más que todo me alegra que todo esto que me haya pasado lleve un mensaje, tenga un propósito. Y precisamente le doy gracias a Dios por esa pasarela de L'Oréal París, porque allá yo, como siempre digo, no voy yo, o sea, va mi propósito, va mi mensaje. Lo que yo quiero que brille es eso que tú acabas de decir, que brille el corazón de la mujer, la fuerza, la valentía de esa mujer, y que eso realmente es lo que la gente valora. Y yo siempre digo, hoy en día la gente dice que yo soy muy bonita, que yo soy más bonita que antes, y estoy segura que no soy más bonita que antes, pero tengo un brillo distinto porque lo que brilla viene dentro de mí. Y por eso yo confirmé que la verdadera belleza no es esta, la que vemos aquí, sino la que viene de adentro, y sobre todo la actitud que es la que multiplica en cada uno de nosotros y que nos hace verdaderamente valiosos. Yo también doy fe de eso, que cuando conocí a Dani, más allá de lo que uno ve en redes, como te decía, es tu calidez como ser humano. Eso te acerca mucho a la gente. Sí, la gente me quiere mucho y es lo que más valoro. Bueno, Dani, cuéntanos de tus próximos proyectos. ¿Qué proyectos tienes en camino? Bueno, siempre me dejo sorprender de lo que viene llegando todo el tiempo. Ahorita voy por primera vez a Nueva York a ver el Victoria's Secret Fashion Show. Yo creo que ese es un sueño de cualquier mujer, ir a ver a esas mujeres divinas, ver esos atuendos, estar en ese show, que siempre hay cantantes importantes y que para mí, suerte, este año le toca a Karol G cantar, entonces me voy a saber todas las canciones, ahí me voy a tener que levantar como pueda, bailarlas. Pero sí, siento que la vida me va premiando y que voy recibiendo todo con demasiada felicidad. Luego de eso me voy para un safari. Quienes me conocen desde chiquitica siempre me han encantado los animales, y voy a tener la oportunidad de viajar a Sudáfrica a un safari por primera vez. Y mi vida es así, ¿saben? Como que hay una charla, pero luego hay un viaje, y todo es retador, porque al final todo es trabajo. O sea, la gente de pronto creerá, bueno, Dani va a un desfile y ya, pero todo tiene mucho trabajo. O sea, hay una responsabilidad inmensa que tengo de entregarle a la marca un resultado, y los resultados son mis contenidos, que lleguen a muchas personas, que se vea bonito. Entonces, pero me disfruto todo en mi trabajo. Me disfruto especialmente en mis conferencias, porque con ellas llevo también mucho propósito al contar mi testimonio. Igual, independientemente de todo lo que hoy en día hago en la vida, es con el propósito siempre incluido. Puedo ir al desfile de Victoria, pero ahí voy a dejar también mi mensaje, mi huella, el sentido y el verdadero significado de lo que eso tiene para mí y para el mundo en general. Cuéntanos un poco de en qué momento pasó esto, cómo te diste cuenta, porque todavía hay mucha gente que no entiende qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó fue que un día, empezando casi que la pandemia, acabando de estar en cuarentenados, yo me toqué aquí, debajo de mi costilla izquierda, tenía una bolita. La bolita terminó siendo un tumor, y el tumor, si bien, y gracias a Dios, era de bajo grado, ¿cierto? El doctor me dijo, como es de bajo grado, hay que sacarlo. O sea, lo tuyo no es con quimios, lo tuyo no es con radio, lo tuyo es abrir, sacar y cerrar. Yo le pregunté en ese momento, bueno, pero o sea, eso suena fácil, ¿no? O sea, va a ser fácil. Y me dijo, cuando hay cirugías, uno no puede prometerle al paciente que va a ser fácil o difícil. O sea, hay que entrar y ver cómo sale la cosa. Realmente yo desde el primer momento estuve muy optimista y positiva, porque yo soy una persona muy positiva para todo en mi vida. Y como me fui a mi pasado, y en mi pasado siempre todo me había salido bien,
decía, esto también va a salir bien, porque habría de salir lo más importante que me va a pasar en mi vida, podría salir mal. Confié, soy una persona muy de fe, muy espiritual, y entré hasta súper contenta a mi cirugía sabiendo que me iban a hacer una incisión bastante grande. Él me dijo... ¿Tú ya eras consciente de la incisión que te iban a hacer no, en ese momento? No, yo sí le había preguntado que qué tan grande iba a ser y la respuesta del doctor fue lo que yo necesite. Entonces yo decía, bueno, la esperanza de uno siempre es como que seguro va a ser fácil, va a ser chiquito. Y la verdad no fue nada fácil. Entré a ese quirófano y todo empezó a salir muy mal. Todas las consecuencias médicas que comenzaron a presentarse fueron demasiado alarmantes. El dolor que tuve que pasar, y fueron 5 cirugías, y el dolor de todas y cada una de ellas era inhumano. A ti te quitan la lesión, sales de la cirugía, te llevan a recuperación, ¿y qué pasa ahí? Yo me empiezo a levantar y aún sedada, yo le imploraba al enfermero que por favor me ayudara porque yo no iba a soportar más así. O sea, que me dolía demasiado y me dijo, lo siento, te he puesto... ¿Sentías dolor? Demasiado dolor. ¿En las piernas? Desde el ombligo hacia las piernas. Y él me decía, lo siento, te he puesto 3 anestesias diferentes y ninguna te sirve y toca esperar 1 hora más para la siguiente. Y yo decía, ahora me va a morir. Me va a morir porque no voy a aguantar. Y en algún momento de todo eso llegó mi mamá. A esa sala de recuperación, y lo que yo le describía como mi dolor era que me cortaban las piernas con una sierra lentamente. Wow. Decía, me cortan las piernas con una sierra, mami, me cortan las piernas, y me decía, no hija, no te las cortan, mírate, ahí están tus piernas. Y literal estaban mis piernas allí, pero yo decía que no, que a mí me las cortaban con una sierra. Y luego el doctor, tuvo que pasar que mi dedo gordo de mi pierna izquierda se puso oscuro para que realmente los enfermeros entendieran que algo muy malo estaba pasando. Y allí entré a mi segunda cirugía, que se convirtió en tercera, cuarta, y al final, un mes después, en mi amputación. Según yo entiendo un poco, ese tumor era un tumor que debía hacerse antes una preparación, porque era algo que estaba con un compromiso vascular, como propanolol. Tengo un amigo que tuvo algo similar, y cuando lo abrieron y se dieron cuenta que es una condición rara, no estoy segura que sea lo mismo, lo tuvieron que cerrar, hacerle un tratamiento con antihipertensivos durante un tiempo para que cuando se tocaba eso no hiciera colapso de las arterias. ¿Sí? En mi caso, lo que logro entender es que en el TAC aparecía como si fuera una bolita absolutamente encapsulada y que no tocaba nada, que estaba cerca de la aorta. Pero cuando el doctor entró a la vida real, en la vida real a verme, vio que era que el tumor salía de la aorta. O sea, parece que fue que salió de allí. Y él sí o sí tenía que tocarla porque tenía que retirar completamente todas las células y todo lo que estaba ahí adherido. Lo que pasó fue que se empezó a dar cuenta que comencé a generar una isquemia, que es un vasoespasmo en la arteria donde se cierra y no había sangre de mi ombligo hacia abajo. Por eso llamaron enseguida un vascular. El vascular viene, me pone un injerto bovino. Sí. Y allí lo que pasó fue que salgo de la cirugía y ese injerto bovino no resistió la isquemia y se volvió a hacer isquemia. Y volvieron a tener que entrarme a ponerme otra cosa que se llama Dacron. Luego de mi cirugía, mi papá me dijo que mi médico se había equivocado. Y cuando él me dijo eso, que mi papá es la persona más imprudente del planeta, ¿saben? Porque o sea, uno lleva 3 días o poquitos días después y te dicen algo así. Pero bueno, gracias a Dios que, como lo decía Caro y que me describió muy bien, yo siempre veo lo positivo de todo lo que pasa. Y yo tenía clarísimo que mi doctor había hecho todo lo mejor que estaba en sus manos por mí. O sea, yo confié y confiaba 100% en mi doctor. Y si eso era lo que él había considerado que era lo mejor para salvarme, era porque así había sido. Y también confié porque yo creo mucho en Dios. Y yo sabía que Dios a mí me había acompañado en ese momento de mi cirugía y que si Él había permitido que eso a mí me pasara, era porque habría un propósito. Y con eso simplemente decidí seguir para adelante. A mi médico hoy en día, y desde ese día yo siempre lo he querido y yo no me hago nada hoy en día sin llamarlo a él de primeras. Y creo que es un acto de confianza, de creer, de amor, de amor y sobre todo de perdón, porque si en el caso de que haya sido un error, yo sé que él hizo todo lo que estaba en sus manos y lo que él creyó que era lo mejor para mí, y con eso para mí ha sido más que suficiente. Así es. Ay, amiga. Me acuerdo mucho cuando eso pasó,
¿Qué fecha fue? ¿Eso fue cerca de diciembre? No, la cirugía primera fue el 15 de mayo, que estábamos en pandemia. Estábamos entrando a pandemia. Exacto, y el 13 de julio... Me acuerdo que te había pedido unos bueno, videos sí. y tú no habías podido, me hiciste un video antecitos para yo ponerlo en algo. Y me acuerdo mucho que después te perdiste y no supe de ti y me mandaste una foto. Cuando Dani me mandó la foto me dijo, ella era muy tranquila, entonces me dice, bebé, ahora que salga de aquí necesito que me ayudes a quitar estas cicatrices. Y yo vi el pie morado, era toda la pierna morada, ahí todavía no habían hecho la amputación. Me acuerdo mucho de ese momento. Yo no me acuerdo, Yo sí me estás recordando ahora, pero... Yo sí me acuerdo, me mandaste la foto y me dijiste, bebé, de las la pierna, incisiones que me con las hicieron, 4 incisiones. incisiones, una fasciotomía para tratar de que exactamente, que el músculo respirara, que fluyera la sangre, pero nunca fluyó y no funcionó la cirugía. Y yo me acuerdo mucho de ese momento porque me acuerdo que yo la vi y dije, wow, eso está mal. Y vi toda la pierna moradita. Y me acuerdo que me había regalado, porque Dani además tiene otra característica muy linda y es que es muy detallista. Entonces Dani siempre llegaba a la consulta con un detalle de la tienda Daniela Álvarez. Entonces siempre me llevaba joyitas y eso. Y me acuerdo que ese día yo me puse una chaquetica blanca con perlitas que tú me habías dado y me puse a orar por ti. Y después pues vi toda la noticia y vi todo eso. Pero siento que siempre fuiste una persona maravillosa y agradecida, pero la persona en la que te has convertido cada día das más, es una nutrición tenerte cerca, porque hay algo muy importante, Dani, que resalto de ti y es esa seguridad que tú tienes como persona, de estar segura de lo que te mereces y de rescatar eso que te mereces en tu vida y de no conformarte con menos. Y eso es un mensaje muy potente para las generaciones, ¿no? Porque no te acomodas. Tú no dices, pues me voy a acomodar porque esto es lo que la vida me dio. No. Tú siempre miras hacia adelante y dices, sabes, yo siento que me merezco ser feliz, tener todo esto, y por eso creo que la vida te va llevando, porque ahora vas a Victoria's Secret, pero para mí después de estar ahí en la pasarela de París no existe nada más fashion en la vida. No existe nada más espectacular por todo lo que proyectaste y todo, pero además lo que estás haciendo ahora con estas presentaciones con Tony Robbins, hablando y enseñándonos y dándonos esos mensajes de resiliencia. ¿Qué ha cambiado para ti desde ese momento como persona espiritual? ¿Y qué consejo le quieres dar a esa gente por no conformarse y de verdad siempre creer que eres una persona valiosa y despertarte todos los días con ese mensaje? Bueno, yo he aprendido muchas cosas al perder mi pierna. Siento que la vida me puso una prueba difícil, una tarea súper difícil, y he tenido que pasar como que por todos los ciclos, momentos, ¿sabes? Claramente como ser humano me tuve que enfrentar a una pérdida que fue para siempre y que fue muy dolorosa, y que yo siempre reconozco, porque de pronto hay gente que cree como que yo pasé la página y ya, y que fue como si nada, y que no. Yo llegué a mi casa, yo sufrí, yo me quedaba días mirando el techo, yo me encontré con mis emociones, me encontré con mis sentimientos. Y la única manera de yo hoy poder ser la persona que soy y de ser esa mujer fuerte es porque yo decidí enfrentar. Hoy siempre digo, las personas realmente fuertes son las que hablan, son las que expresan, son las que escriben lo que sienten. Las personas que son frágiles son las personas que prefieren esconder la situación, proyectarla en otra persona. Y las personas que son las más vacías son las que prefieren ignorar. Y yo decidí ser una persona fuerte y decidí enfrentarme a mi vulnerabilidad, enfrentarme a mis nuevas circunstancias que no eran para nada fáciles. Un camino en donde me miraba al espejo y yo decía, me veo rara, me veo súper rara, pero que yo misma desde antes me había aprendido a reforzar en positivo. Y por eso cuando siempre tengo la oportunidad de contar cómo yo supero lo que me pasa en la vida, siempre digo es reforzándome en positivo. ¿Y cómo se refuerza uno en positivo? Es con lo que yo me digo a mí misma en mi mente. Ok, me veo rara, pero aún soy bonita, ¿sabes? Ok, ya no camino igual que antes, camino robótica, pero camino bonito. ¿Sabes? Como que al final, también. Exactamente, pero todo eso lleva un camino, y es el camino de la aceptación. Es decir, un día ya yo esto no lo puedo controlar, yo lo suelto, confío y espero y recibo, ¿sabes? Yo, una de las cosas que aprendí de todo este proceso y que me sigue enseñando la vida es que uno nunca puede anhelar una vida fácil.
porque la vida fácil siempre se convierte en mucho más difícil. En cambio, uno lo que le tiene que pedir a la vida y a Dios, si es en lo que tú crees, es fortaleza para resistir la dificultad, porque la vida en sí trae muchas pruebas y la vida en sí es súper difícil. Pero entre tú más te enfrentes a la dificultad, tú más ganas sabiduría y ganas conocimiento para resolver los problemas. Y después de pasar por un problema tan grande como este que yo tuve, claramente empiezas a ver que los problemas que trae la vida son mucho más fáciles y mucho más pequeños. Y esa es una cosa que a veces la gente no se da cuenta, porque hay una cosa que se llaman situaciones a resolver y otra cosa que se llaman dramas. El drama es perdiste algo de tu cuerpo, ya no vuelve. Perdiste un ser amado porque se murió y ya tampoco va a volver. No sé, una situación de separación que fue muy fuerte con hijos. Pero las situaciones a resolver no tienen permiso para jamás y nunca quitarte tu ánimo. Porque cuando tu ánimo se baja tu esencia y se baja tu actitud, que es lo que realmente siempre, como les decía ahorita, te hace única. Es tu forma de ser. Entonces, yo aquí he aprendido tantas cosas y me podría quedar mucho tiempo contándoles todo lo que he aprendido, pero siempre le digo a la gente, las batallas se libran aquí y se vencen aquí, en la mente. Se trata de trabajar ese músculo, como cuando la gente va al gimnasio, ¿sabes? Y se hace mucho ejercicio en los brazos, en las piernas, y se fortalecen. Hay que fortalecer la mente, porque es el músculo más importante que tenemos como mujeres y como seres humanos y en general los hombres también. Y tú la asumiste con una enseñanza, creando una fundación, ayudando gente, mostrando proyección de vida. Es que es natural, o sea, el ser humano por naturaleza, ¿cierto? Está acostumbrado como a relacionar las situaciones con los sentimientos, ¿cierto? Entonces, si yo me compro esto, estoy súper feliz. Si yo logro esto en mi vida, estoy mejor, más que feliz. Pero si yo empiezo a no lograr mis objetivos o a sentir que he fracasado, entonces estoy triste, ¿cierto? Esa es como la naturaleza del ser humano. Y lo que tenemos que enseñarle y cambiar en nosotros mismos es a ver la parte que sí tenemos. Entonces, yo no tengo una pierna, pero tengo una prótesis. Yo no puedo tal vez correr, pero yo puedo caminar. Entonces, a veces, sabes que tenemos que pasar por situaciones realmente difíciles para poderlo aprender. Pero yo siempre digo que esa gratitud y ese corazón contento y esa alegría viene de nuestra casa y viene de la enseñanza que nos dan en nuestro hogar. Y yo tengo que decir que para mí fue un gran aprendizaje que en mi casa a veces había y a veces no había. Y creo que mi papá hizo una gran tarea en decir, a veces en la vida hay, a veces no hay, y uno igual tiene que ser feliz. Y que a veces se puede y a veces no se puede. Y creo que desde chiquitica, al tener esas enseñanzas, eso te hace aprender a ser agradecido y que cuando no hay, igual la vida continúa. Y a mí eso me pasó con mi pierna, ¿sabes? Yo recuerdo perfectamente el día que mi papá entró a verme por primera vez la cara después de que yo sabía que me iban a amputar la pierna, no me la habían amputado, ya yo sabía la noticia. Y él entró y me miró y me sonrió, como siempre lo hizo cuando él perdió a su mamá, a mi abuelita, perdió a mi abuelo y perdió a un hermano. Él siempre regresaba a la casa y sonreía, porque él nos enseñaba que a pesar de que pasaban cosas malas en la vida, siempre habían otros motivos para sonreír. Y me miró con cara de sonrisa, de felicidad, porque a pesar de eso yo iba a estar viva y que lo que más valía era que yo continuaba sin pierna, pero que mi vida continuaba. Entonces son cosas que tenemos que a veces aprender. Hay mucha gente que vive con una mentalidad en donde están errados y por eso cuando caen o cuando sienten un fracaso les da más duro. Entonces uno en la vida desde ojalá chiquiticos podamos siempre enseñarle a los que vienen más abajo de uno por edad, que hay que ser muy agradecidos, haya o no haya. Dani, esta faceta tuya hoy en día, ¿cómo la fuiste construyendo más allá de la situación que pasaste? Porque muchas veces uno intenta como hacerse terapia y otras veces también cuenta, por ejemplo, con el apoyo de su familia, con la fe. ¿Con qué otras estrategias contaste tú para poder fortalecer ese carácter y tener esa resiliencia que hoy tienes? Bueno, yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, la primera de los pilares de la vida que a mí me han funcionado ha sido primero que todo la fe, segundo que todo mi familia, el amor de la familia y una cosa muy importante que es el amor propio, ¿no? Esa autoestima.
¿Cómo Sí. se construye eso? El autoestima se construye todos los días porque es súper frágil. Es algo que no depende de nada externo, sino de uno mismo. Y uno tiene que, desde que tú te levantas todos los días, hacer la tarea de reforzar tu autoestima. Y la autoestima es tan increíble y tan importante que te hace abrir todas las puertas. O sea, tú puedes lograr todo lo que quieras y conseguirlo todo en la vida cuando tú tienes una autoestima alta. Y eso tiene mucho que ver y se relaciona directamente con el amor propio. Y el amor propio empieza por conocerte a ti mismo, o sea, ser consciente de cuáles son tus características, ser consciente de quién eres hoy versus quién eras tú ese año pasado, cómo has cambiado, cómo eres, cuáles son tus características. Y luego viene algo muy lindo que a mí me fascina, que es la autoaceptación. Cuando ya tú te conoces, eres tan consciente de lo que eres, ¿cierto? Que ahora te puedes valorar de una manera más real y tú puedes ahora mismo ver que debes mejorar en ti misma. Porque ahí es un punto muy importante. Sí, soy así, pero ¿cómo debo ser mejor? Y allí es la base de tu desarrollo personal. Cuando tú decides aceptarte y cambiar ese ritmo de quedarte siendo como eras antes. Entonces ahí empieza la parte chévere y también tiene que ver mucho con el autocuidado, con levantarte todos los días y decir, hoy me quiero sentir bonita, me voy a aplicar esta crema porque me hace que la piel se me vea más bonita, porque me lavo los dientes para que mis dientes estén bonitos, porque me peino para que se vea lindo mi pelo. O sea, todos esos son actos chiquiticos, pero hacen parte de ese amor propio que tú tienes. Ponerte una pinta que refleje tu esencia, lo que tú eres, cómo te quieres ver. Y sobre todo y al final, siempre protegerte, porque en la vida uno tiene que aprender a poner los límites, ¿no? Y saber a veces también decir que no a cosas, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué va con mis valores, qué no va con mis valores. Y cuando tú juntas todo eso, tú puedes construir tu amor propio y tu autoestima. Dani, bueno, esto es un podcast de dermatología, porque además de eso, has tenido vitiligo. Y a mí de las cosas que más me encanta es que tú llegas fresca, sin maquillaje, y sí tengo vitiligo, y sí tengo cicatrices, y eres tan auténtica que mejor dicho, o sea... Mira, yo claro, como tú lo sabes muy bien, yo desde los 11 años que empezó mi desarrollo como mujer, yo comencé a tener muchos granitos, muchos brotes en mi piel. Fue una lucha primero de dolor porque en esa época eran como muchas limpiezas, o por lo menos de la manera en como yo me lo trataba, no era con alguna pastilla que me mejorara por dentro, sino como desde la parte más estética, ¿no? La crema, la limpiecita, la tal... Y eso no me ayudaba y yo era cada vez más brotada, tenía brote en la frente, brote en el cuello, brote en el pecho, brote en la espalda, o sea, yo tenía muchísimos granos. Y fue algo con lo que viví hasta la universidad, hasta que incluso tomé Roacutan, Isofix, Tretinex, o sea, todos sus diferentes, yo me sabía todas las cremas, o sea, nadie sabía más de granos que yo en mi vida, literal. Pero luego... me comencé a tomar una pastilla para el folículo, ¿cómo se llama? El ovario poliquístico. Sí. Y eso me comenzó a regular increíblemente mi cara. Pero bueno, como siempre en la vida les decía que trae más pruebas, luego llegó la otra prueba que fue tener vitiligo. Yo me hice un tratamiento estético para ir al Miss Universo, que al ponerme unas inyecciones para bajar de peso, que normalmente esas inyecciones traen yodo, el yodo va directo a tu tiroides y la daña, y eso hizo que al dañarme la tiroides se generara como un efecto secundario, un vitiligo, y ese vitiligo me empezó a salir y... O sea, se te afectó la tiroides por ponerte inyecciones para bajar de peso. Se me dañó la tiroides, quedé hipotiroidea, y o sea, todo eso llevó a que tuviera vitiligo. Sí. Por eso siempre recomiendo no ponerse tantas cosas. Sobre todo que no saben. Que uno no sabe, que uno no sabe qué se inyecta exactamente. Eso era por ir al Miss Universo, porque todas las Miss Colombias iban antes del Miss Universo a ponerse esa inyección. Era como una rutina. Era exactamente el ritual, como quien dice. Y cuando ya regreso, me causa todo esto, empiezo con el vitiligo. Y el vitiligo se comenzó a presentar en mi ojo. ¿Y quedaste hipotiroidea además? Y quedé hipotiroidea. Empezó después por las uñas. Ahora tengo la comisura de la boca. Sí. Pero es como que yo trato de, cuando hay defectos, ¿cierto? Como que empezar a acomodarme a los defectos. Porque hay cosas con las que uno no puede luchar. O sea, el vitiligo no se quita. O sea, es muy difícil. Lo podemos como con Caro lo paro. Lo mejoro, lo trato para que no sea grande. Pero ahí va a estar. Y yo, por ejemplo, yo me caigo. Y cada vez que yo me caigo o me hago... cicatrices.
alguna cicatriz, yo termino con el vitiligo en ese lugar. Entonces, bueno, después vinieron mis cicatrices de las cirugías. Tengo una incisión grandísima en mi abdomen, tengo otra aquí lateral que nadie sabe porque como que se nos olvida, es un lugar que no es tan visible, pero me hicieron un cateterismo por aquí lateral, entonces también tengo allí una incisión. Bueno, cuando estuve tanto tiempo en la clínica se me escararon los glúteos y también me quedaron unos punticos negros, pero yo no le paro bola a nada de eso en mi vida, o sea, para mí eso es súper secundario. Creo que es súper más fácil vivir y con menos carga cuando uno decide aceptar lo que uno tiene y mostrarlo, porque yo no me voy a estar maquillándome todos los días con mil cosas para que no se me vea. El vitiligo me ha enseñado y me ha dado otra tarea muy importante y es a que no me puedo estresar. Cada vez que ya viene el estrés, me recuerdo que tengo que desestresarme porque entre más me estreso, más me va a salir vitiligo. Entonces es como esa enfermedad, se puede decir que es una enfermedad de la piel, ¿cierto? Sí. Que me dice al oído, relájate, porque entonces me pongo peor yo. Entonces yo soy como, relájate. Mami, no me puedo estresar. No me estresen, que me sale vitiligo. Y es difícil que tú te estreses porque tú eres tranquila. Claro, pero yo lo trabajo, o sea, yo trabajo en eso, o sea, yo estoy consciente de que mi trabajo es trabajar para no estresarme. Dani, ¿esa relación con tu piel, con tu físico siempre ha sido así? Sí, claro, es como mi forma de pensar. Sí, lo mismo me pasó con la pierna, ¿sabes? Yo recuerdo cuando yo, como Miss Colombia, ayudaba a los soldados heridos en combate, yo iba a los batallones a hacer novenas con los amputados, iba a tarimas a bailar con los amputados y mira cómo es la vida, al final terminé yo también como una amputada. Y creo que, no, estoy segura porque recuerdo que cuando eso pasaba, yo decía, esa gente es increíble, o sea, yo veía una persona en silla de ruedas y decía, qué valiente, o sea, verlo sonreír a pesar de su dificultad. Y yo veía en ellos unos héroes. O sea, yo realmente yo no veía, pobrecito. O sea, yo nunca pensaba así de esas personas. Todas las personas que tenían una situación de discapacidad, yo decía, wow, esa gente es muy pro, esa gente es muy increíble. Y hoy que soy yo una de esas personas, digo, yo creo que la gente me ve igual. O sea, yo decidí pensar que cuando yo llego a un lugar la gente dice, esa vieja es una berraca, o sea, es una valiente, es una victoriosa. Y yo decidí verme, en vez de verme en la derrota, yo decidí verme en la victoria y fue mi decisión. Y esa es la manera como yo les digo que yo me refuerzo en positivo y pienso en mí y digo, tienes que pensar así de ti, porque si tú no piensas así de ti, ¿quién lo va a pensar? Y me cuesta, o sea, porque es difícil, o sea, todos los días yo me levanto y tengo un reto, el reto de caminar sobre esta alfombra. Esos son mis retos. Mi reto es bajar un escalón. O a veces las ampollas y tú sigues. O una ampolla y saber que por un mes y medio, 2 o 3 no voy a caminar. Y que no puedo poner el único pie que tengo en el piso porque se lastima. Claro, porque el no tener tanta sensibilidad hace que a veces corras maratones. Y no cicatrizo. Y son circunstancias que hacen que mi discapacidad me enseñe aún más la perseverancia, la paciencia, a respirar profundo y entender que a veces me toca literal hacer mis necesidades literales en la cama. O sea, a veces yo tengo como que hay momentos en que estoy tan mal con el pie y que me puedo levantar en la madrugada y no tengo quien me vaya a cargar para ir al baño y yo tengo que tener ahí en esos momentos de dificultad mi cosita para hacer chichi, por ejemplo. Entonces son cosas que la gente no se entera, que la gente no sabe, pero con las que yo vivo y tendré que vivir el resto de mi vida, pero que yo misma me las facilito en mi mente y digo, ay, ¿qué tanto es? Hay una frase que ahorita me hiciste acordar que me dijiste en la consulta y es como yo aprendí a lidiar con el dolor porque sé que de dolor no me voy a morir. Ajá. ¿Quieres contarnos un poquito cómo fue eso? Claro, imagínense, yo después de salir de mi primera cirugía y de las otras 4 que vinieron después de esa, yo lidié mucho con el dolor. O sea, yo llegué a mi casa y pasé por ahí como por 5 meses después de eso, yo vivía electrocutada. Cuando los nervios se dañaron casi todos desde el ombligo hasta mis pies, es como si tú vivieras electrocutada todo el día. Entonces uno aprende a que del dolor uno no se muere y que uno lo único que tiene que hacer es aguantar. ¿Qué le dirías a una mujer joven que está empezando sobre el autocuidado, que está empezando a cuidarse, ya sabiendo que generaste un hipotiroidismo por ponerte cosas, pero que sabemos que hoy podemos tener una belleza respetuosa, que podemos acceder también a hacernos procedimientos de una forma respetuosa? Pero ¿qué consejo le darías sobre la belleza y sobre el amor propio y sobre los cuidados también con un dermatólogo?
Bueno, lo primero que les diría es que uno como ser humano tiene que ser muy responsable con uno mismo. O sea, tener claridad cuáles son las decisiones que uno toma, porque cada decisión tendrá el día de mañana un efecto y un resultado, ¿no? Entonces, mientras más responsables seamos, mientras más rápido nos aprendamos a amar tal como somos, nos vamos a aceptar más y vamos a tener menos cirugías, menos problemas, menos situaciones. Gracias a Dios hoy existen ustedes que nos ayudan a, sin cosas tan invasivas, podemos igual mantenernos lindas. Yo debo confesar que desde los 23 años que fui Miss Colombia, yo me he puesto Botox con Caro. O sea, y yo lo hago una vez al año de manera responsable. Y hoy puedo decir que las personas que me ven, yo no tengo todavía arrugas, teniendo 37 años. Y algo muy bonito, y es que uno en la vida como mujer, si me preguntan, uno tiene que invertirle a uno mismo. O sea, de hecho, ese lema que me encanta de L'Oréal Paris que dice, porque tú lo vales. A veces hay cosas que cuestan, ¿no? Que a veces nos cuestan un poquito del bolsillo. Y uno dice, pero claro, yo lo valgo. O sea, me lo merezco. Yo me lo merezco. Y si yo trabajo y si yo puedo ahorrar un poquito para luego hacerme algo que me haga sentir más bonita y que me haga reflejarme de una mejor manera, pues lo voy a hacer. Entonces nunca hay que descuidarse, nunca hay que irse al otro extremo tampoco. Pero sí hay que, o sea, si no te amas tú mismo, si no te cuidas tú mismo, ¿quién lo va a hacer por ti? Y de una forma responsable siempre. ¿Hay alguien que haya marcado tu vida en silencio y que haya hecho mucho por ti y quizás no tuvo ese reconocimiento que merecía en ese momento? Wow, o sea, esa pregunta es muy profunda y creo que este es un momento muy lindo para compartir algo que yo nunca antes había dicho en mi vida. Que me dan ganas de llorar. Pero bueno, que sea la oportunidad. Momento de respiración. No, es que me causa mucho sentimiento porque me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero, que admiro y con la que yo me equivoqué. Y me equivoqué muy gravemente porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba. Y te hablo de mi expareja Lennart. Y resulta que nosotros, él me acompañó en el momento más difícil de mi vida, literal. Y 5 meses después de mi amputación, Lennart se fue para Mallorca, él se regresó, nosotros terminamos. Pero muchas personas lo juzgaron injustamente, pensando que él me había dejado a mí y que él me había abandonado porque yo había perdido mi pierna. Y ojalá que hoy, que estamos aquí, sea el momento para decirle a la gente que Lennart jamás me abandonó. O sea, nunca me abandonó, nunca me dio la espalda. Fue el ser humano más incondicional conmigo y fui yo quien me equivoqué con él. Por lo que te decía, por el momento que estaba pasando. Y meses después de eso, cuando mucho caigo en cuenta... Tú en ese momento, Dani, estabas con muchas cosas. Así es. Y luego de que pasan unos meses y reconozco mis errores y me doy cuenta del dolor que le pude haber causado, fui yo quien tomó un avión y se fue hasta donde él a decirle, perdóname, ¿sabes? Y eso también me dejó un gran aprendizaje porque para mí... tal vez pedir perdón no fue tan difícil como perdonarme a mí misma por lo que yo me había equivocado y porque había perdido un ser humano muy bueno y que no había estado a la altura del amor, del respeto, de la perseverancia, de la paciencia que me tuvo en ese momento tan importante en mi vida. Pero bueno, hoy, después de que ya me perdonó, gracias a Dios, y que yo aprendí de mis errores, puedo decir que Lennart siempre hará parte de la historia de mi vida y que sin todo ese amor que me dio, con esos ojos de amor con los que me miraba, a pesar de mis circunstancias, para mí no hubiera sido tan fácil, porque es un hombre que tiene mucha inteligencia emocional, que fue el hombro, además donde yo lloraba. Yo no le lloraba a nadie, yo le lloraba solamente a él. O sea, no era ni a mi mamá ni a mis hermanos. Él aquí, en donde yo lloraba todas las noches era ahí en el hombro de él. Entonces, con él siempre estaré como agradecida, con una gratitud inmensa en mi corazón y que él sabe que lo admiro y lo respetaré por siempre. Y que además un caballero porque siempre habló divino de ti. Ay, porque aparte está bien paciente, Caro. Es mi paciente. Y me acuerdo cuando Lennart me dijo, quiero ir al centro dermatológico después de que no estaba con Dani. Y yo, amiga, y me dice, amiga,
tú eres la mejor y Leonard se merece que sea tratada por la mejor, así que Así es. trátalo y cuídalo con todo el amor de Dios. Sí, así es. Me acuerdo que me dijiste eso. Total. Es mi paciente, lo conozco, lo quiero, me parece un hombre maravilloso y siento que las dos lo amamos. Las dos Así lo es. amamos y lo amaremos por siempre porque es un hombre que da muchas cosas buenas. Muy Y de bien. verdad qué lindo que te vulneres así de esta forma y nos cuentes este sentimiento, pero hay algo que la gente no sabe de ti y es ese proceso de transformación en Dios que has hecho tan importante, que es el que te ha permitido evolucionar, porque en la vida de nosotros cuando no tenemos a Dios y cuando estás pasando un momento tan duro, Dani, que definitivamente creo que sumirse en una depresión es simplemente lo más sencillo y tú salir adelante y asimilar muchas cosas en tu vida, por eso probablemente pues, sucedieron estas cosas, pero te encuentras en Dios y te vuelves una persona absolutamente más admirable aún. Y hace poco nos encontramos y me dices todos tus propósitos de vida y todas tus cosas con Dios y yo quedé en shock porque de verdad cuéntanos un poquito porque yo creo que nadie entiende el nivel de espiritualidad que tú tienes. O sea, yo creo que la gente ve a Dani fresca, a Dani positiva, a Dani la que todo lo puede, pero ese nivel de espiritualidad, ese nivel de relación con Dios que tienes es algo que yo creo que nadie conoce y me encantaría que nos contaras un poquito más de eso. Bueno, mi relación con Dios la recuerdo perfecto desde que tenía como 7, 8 años. Yo tenía una conciencia y una relación de amistad con Papá Dios que yo veo hoy niños de 8 años o de 7 y yo digo, pero ellos tal vez no saben ni rezar. Lo digo porque mi sobrino tal vez sabe el Padre Nuestro, pero no creo que se comunique con Dios de la manera en como yo lo hacía desde muy chiquita. Y fui creciendo y ahora que paso por esa prueba tan difícil, a mí no me quedó otro lugar al que correr sino a Dios. O sea, ya no había un papá o una mamá que te pudiera resolver, no había un doctor que pudiera darte una solución y la única solución que yo podía encontrar era a Dios y en Dios. Y desde entonces me he aferrado mucho a Él. He encontrado el mejor apoyo, he encontrado mi fuerza y mi fortaleza en Papá Dios y ha dado resultado. ¿Sabes? Es como que tú empiezas a escucharlo y empiezas a hacer lo que tú crees que deberías hacer para complacerlo y Él te recompensa y te recompensa y te recompensa. Y me ha enseñado mucho, mucho en mi proceso. O sea, hoy en día trato de ser mejor para Dios, trato de hacer mis cosas, cada cosa que hago, pensando en que quiero honrar a Dios. Servirle, sí. Servir a Dios. Y acabas de decir la palabra más importante. Hace poquito que estuvimos en la conferencia de Tony Robbins, él hablaba de ese camino del héroe. Y hablaba de ese camino del héroe que no le gusta que le pasen cosas malas porque a veces lo ven como fracasos, ¿cierto? Pero los fracasos te va a llevar a donde el éxito jamás te llevaría. Porque te enseña por el camino que no es, ¿cierto? Y en el camino del héroe llega esa prueba, esa dificultad que te cambia el rumbo, ¿cierto? Te cambia la ruta. Y te hace entender en algún momento que después de que tú pasas esa ruta, lo más importante al final de la rueda es que tú puedas ahora servirle al otro, ¿cierto? Y ahorita que lo hablabas, yo he encontrado en mi camino que nada tiene más recompensa que cuando tú trabajas por la otra persona. Y yo creé esta fundación, Daniela Álvarez, para ayudar a las personas que pierden sus piernas, a devolverles el sueño de volver a levantarse, de volver a caminar con una prótesis. Y cada vez que hago las cosas con mayor rectitud, con mayor amor, con mayor entrega, Dios me las recompensa y me las recompensa. Entonces, ha sido un camino precioso. No me da pena hablar de Dios. Siempre que ojalá tengo la oportunidad, trato de romper el hielo porque hoy en día hablar de Dios no es fácil. Ir a empresas a hablar de Dios es que no es normal, ¿sabes? La gente prefiere hablar de fuerza espiritual. Hay marcas que me dicen habla de cualquier cosa, pero no menciones la palabra Dios. Y yo soy como, no me digan eso. O sea, yo soy pro Dios, ¿sabes? Y creo que es lo primero y lo más importante. Entonces, cada vez que tengo esa oportunidad, llevo a Dios. Me encanta. Es una mujer con mente poderosa, pero con Dios en la vida como guía. Terminemos con una pregunta que muchos quieren saber. ¿Cómo está el corazón de Dani? ¿Qué piensa? ¿A Dani le gustaría ser mamá? ¿Cómo estás? Ser mamá ha sido mi sueño de toda la vida. O sea, creo que desde los 7 años mi mamá me decía la Susanita, la amiga de Mafalda, porque Susanita era maternal y me acuerdo que de chiquitica siempre me sentaba al lado de las mamás y cómo es ser mamá
y qué se siente tener un hijo, y todavía me lo pregunto. Y mi sueño es algún día, si Dios lo permite en mi vida, ser mamá, pero será en el momento correcto, con la persona correcta. Creo mucho en la familia, en el hogar, y estoy segura que Dios dispondrá de todo para que sea así en el futuro. Gracias. Las amo, gracias. Sí, pues, that's it, sure.